Queremos también saludar a aquellas personas que nos ven, que nos están viendo y de pronto que nos están escuchando esta palabra, este mensaje. Queremos decirte que Dios tiene un plan especial para tu vida y que Dios siempre cumplirá lo que Él promete en cada uno de nosotros. Abre tu corazón para que Dios ministre. No sé cuál sea tu problema, tu situación, pero yo creo perfectamente y creo con mi corazón y la convicción de que Dios puede obrar en tu vida. Tú que nos miras a través de estos medios, que sea el Señor bendiciendo tu vida donde quiera que te encuentres. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Y la iglesia del Señor Jesucristo dice amén. Vamos al libro de Apocalipsis, por favor. Capítulo 6. Vamos a leer el verso 12. Porque nos vamos a centrar en la enseñanza del Señor. Y el tema de hoy que Dios quiere hablar a nuestras vidas se llama los 144,000 sellados por el Señor. ¿Se llama como la palabra? Los 144,000 sellados del Apocalipsis. Pero para poder entender ello, capítulo 7 que vamos a estar es el centro, el tema donde vamos a estar. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, donde habla de los 7 rollos. ¿Donde habla de qué? De los 7 ¿qué? Rollos. Habla de los 7 rollos. Y me impacta que termina el capítulo 6 hablando del 6º rollo. Y termina con una pregunta especial, con una pregunta que hace al hombre. Y esa pregunta es, para nosotros poder entender, tenemos que leer Apocalipsis capítulo 6, verso 12 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolló, y todo monte de toda isla se removió en su lugar. Y los reyes, ojo aquí, y los reyes de la tierra y los grandes ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Aquí es donde entra esta pregunta. Ellos se esconden y dice: escóndenos de la ira del Cordero, porque dice la pregunta donde viene: porque ¿quién? Porque el gran día de su ira ha llegado, dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y cuando nosotros miramos, ahí seguiría ¿qué? El 7º sello, ¿sí o no? Pero ahí hace un paréntesis. ¿Y quién nos habla? Dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Dice. La palabra, cuando nosotros miramos, está el 6º sello, seguiría el 7º sello, que es en el capítulo 7, ¿sí o no? Pero sigue en el capítulo 8, termina, no busques, termina la conclusión del 7º sello. Y cuando nosotros miramos, dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ahora sí vamos a ver quiénes. Capítulo 7, por favor. Ahí Dios nos habla y dice de esta manera la palabra del Señor. Los 144,000 sellados, dice.
Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también, dice, otro ángel que subía donde sale el sol, que tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder para hacer daño a la tierra y al mar. Y el verso 3 dice, diciendo este ángel, clamó y les dijo a los otros ángeles: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta qué? Hasta que hayamos sellado, dice, en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y al oír el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y sigue: de la tribu de Dan 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Levi 12,000, y de la tribu de Isaacar 12,000, y de la tribu de Zabulón 12,000, y de la tribu de José 12,000 sellados, de la tribu 12,000 de Benjamín. Cuando nosotros miramos la palabra, dice que son 144,000 que serán sellados. Ahora sí, cuando nosotros miramos, ¿cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucederá este tiempo? ¿Cuándo sucederá que el 6º sello se abra y dice: he aquí, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Cuándo sucede esto? Cuando el Señor Jesucristo venga, vamos a retomar un poco, venga por su iglesia, cuando venga el rapto de la iglesia, porque hay unos que dicen que la iglesia pasará por el rapto, por la gran tribulación, perdón, pero hay otros no. La iglesia no pasaremos por la gran tribulación. La iglesia será levantada antes de que venga la gran tribulación. Entonces hay que tener claro en eso. Y cuando eso suceda, que la iglesia esté levantada, dice que el mundo entero caerá sobre las manos del anticristo. El mundo entero estará bajo el poder de las manos del anticristo, o sea, el usurpador. Él mostrará un lado de la cara de la moneda. Vendrá como el hombre pacífico de la paz. Habrá una paz la cual nunca la ha habido en la tierra. Y cuando eso suceda, que el anticristo venga, la iglesia sea levantada, vendrán los 7 años de la gran tribulación. Y el anticristo aparecerá y firmará un tratado de paz con las Naciones Unidas o la ONG, y vendrá la paz. Entonces el pueblo de Israel podrá o tendrá la oportunidad y el privilegio de construir el 3er templo que tanto ha anhelado el pueblo judío en Jerusalén. Pero resulta que mientras estos 3 años y medio que ellos estén, el enemigo, el anticristo, les dirá: construyan el templo. Y como yo les hablaba de la charla que Dios habló, el rapto de la iglesia, ahí el anticristo, creo yo, que los acompañará al culto. Y durante 3 años y medio habrá una paz inmensa. Tan pronto se cumplan los 3 años y medio, entrará el segundo periodo que se llama los 3 años y medio de la gran tribulación. Ahí el anticristo mostrará la verdadera cara de la moneda. Y dice que él irá al templo donde el pueblo judío construyó, y él se sentará en el trono, y todo el pueblo tendrá que rendirle culto y adorarle a él. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Cuando eso suceda, entonces el pueblo de Israel, cuando vea la paz, cuando vea que todo es armonía,
Los judíos entenderán y dirán que ese era el Mesías que ellos habían estado esperando por toda la vida, porque había una paz. El anticristo engañará al mundo entero. Y dice que tan pronto pasen los 3 años y medio, entonces el anticristo se volverá en contra del pueblo y vendrá la gran persecución para la humanidad. Ahí es donde aparece el capítulo 6 de Apocalipsis y dice que ¿quién se podrá sostener en pie? Vendrán los juicios de Dios, vendrá la ira de Dios. Créame que como leímos ahí, dice que los grandes gobernadores y los ricos deseaban que las piedras les cayeran encima para no poder pasar por los juicios de Dios, la ira venidera de Dios. Y créame que todo eso se tiene que cumplir conforme está escrito a la palabra del Señor. Y por eso nosotros como iglesia, antes de que venga el juicio, antes de que venga la ira de Dios, nosotros tenemos que escapar. ¿Cómo escapamos? Aceptando el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Es la única manera de no poder estar en el juicio, en la ira de Dios. Pero hay algo que me impacta. El capítulo 6 habla de los 7 sellos y vemos cómo el Cordero abre los primeros 6 sellos que traen los juicios de Dios sobre este mundo. ¿Y cuándo acontece esto? La pregunta es cuando el pueblo de Dios se ha levantado y entre la gran tribulación. Ahí es donde se cumple lo que dice Mateo. No pierdas Apocalipsis, por favor. Vea Mateo capítulo 24. No pierda Apocalipsis y vea Mateo, por favor. Capítulo 24, verso 29 y 30 dice así el Señor. E inmediatamente dice, después de la tribulación de aquellos días, Mateo 24, verso 29, 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, dice, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán removidas. Entonces, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí es cuando empezará ahí. Pero yo me quiero centrar en Apocalipsis capítulo 7, donde vemos que dice, el Cordero de Dios aparecerá. La pregunta es, como lo vimos en Apocalipsis capítulo 6, ¿quién podrá, dice, sostenerse en pie? ¿Quién podrá? ¿Qué hombre, qué humanidad podrá sostenerse en pie? Y el capítulo 7 nos dice quién será. El 7º sello en Apocalipsis es un tiempo de gracia. Yo lo llamo un tiempo de gracia, en el que nosotros encontramos, leyendo Apocalipsis, encontramos un tiempo de gracia y encontramos 2 grupos redimidos que han sido librados de la ira de Dios. Aquí en el capítulo 7 encontramos 2 grupos. Uno de ellos son los 144,000. Esos 144,000, recuerde que son judíos. Unos dicen que es algo simbólico, otros dicen que es literal, pero estos son judíos, porque la palabra lo establece que son de las 12 tribus. Dice, es importante que notemos que aquí no es quién será salvo de la gran tribulación de estos 2 grupos, sino quién será salvo de la ira venidera de Dios. ¿Quiénes serán salvos? Y encontramos 2 grupos y vamos a mirar. Mira lo que dice el capítulo 7, verso 1, por favor. Después de esto vi
4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Los 4 ángulos de la tierra que habla aquí, está hablándonos, dice que habían 4 ángeles, un ángel en cada ángulo de la tierra. Estos 4 ángulos de la tierra son lo que nosotros hoy en día conocemos como los 4 puntos cardinales. Esto es lo que Dios está hablándonos. O sea, en otras palabras, los 4 ángulos nos está hablando de la totalidad de la tierra. Esto es lo que Dios está hablando. Y por eso que muchas veces la ciencia y los científicos se han quebrado, se han gastado la cabeza en entender por años, y entendieron por fin que la tierra es redonda. Ellos decían que era cuadrada, pero la tierra es redonda. Y la Biblia dice que estos 4 ángeles que estaban en cada ángulo, en cada punta, está hablándonos de los 4 puntos ¿qué? Cardinales. ¿Dónde lo encontramos? Vamos a ver Daniel, por favor. Daniel capítulo 7, verso 2, dice la palabra del Señor así. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Daniel está hablando, pero dice que detenían los 4 vientos. ¿Qué detenían los 4 vientos? Estos vientos no son brisa como las que nosotros conocemos o podrían ser, sino que son vientos de la ira venidera, de los juicios de Dios. Estos vientos son una obra destructora, y nos muestra en Apocalipsis que ya han sido desatados para herir y traer los juicios sobre la tierra. Esto es lo que Dios nos está hablando en Apocalipsis. Pero miramos que los vientos también nos habla de conflictos sociales. Nos habla también de conflictos militares, los vientos. Nos está hablando también de guerras. Esto es lo que también nos habla de los vientos. Y eso lo encontramos en Oseas. Ve al libro de Oseas, por favor. Oseas capítulo 13. Ahí nos vamos a dar cuenta que también los vientos nos habla de conflictos sociales, de conflictos militares. Oseas capítulo 13, verso 15, dice así el Señor: aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová, se levantará desde el desierto y secará sus manantial, y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Está hablando de guerras, está hablando de conflictos. Ahí está hablando eso. Cuando tú vas a Jeremías, ve al libro de Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 4. ¿Por qué te estoy llevando a ello? Para que entendamos de lo que Dios quiere hablarnos. Jeremías capítulo 4, verso 11 al verso 13 dice así: en aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén: viento seco de las alturas, de desierto vino a la hija de mi pueblo, no para levantar ni para limpiar. Si ve que ahí está hablando no de un viento del que conocemos, de una brisa. Dice no para aventar ni para limpiar. Viento más vehente que este vendrá a mí, ahora yo pronunciaré juicio contra ellos, dice el Señor. Entonces vemos que estos 4 ángeles en Apocalipsis están deteniendo los juicios de Dios.
están deteniendo la ira de Dios. Pero me impacta que también ahí en el verso 2 dice que hay otro ángel en Apocalipsis capítulo 7. Dice que se levanta otro ángel, dice, y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol. Y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles quienes iban a hacer daño. Dice, dándole poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciéndoles, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos, ¿qué? Sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Este ángel que sale, dice, sale del oriente. En la escritura el oriente es el punto cardinal que se le asigna a la morada de Dios. Cuando Dios se retiró allá en Ezequiel del pueblo de Dios, se retiró del oriente. Cuando Él vuelve, volverá al oriente. Tenga en cuenta eso. Entonces el oriente es el punto cardinal que se le asigna a la morada ¿de qué? De Dios. Pero mira el verso 3 de Apocalipsis, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado, dice. Este ángel trae un sello. O sea, ¿qué quiere decir? No hagáis daño. Es decir, que el daño vendrá, los juicios vendrán de Dios. Pero ¿cuándo vendrán? Hasta que se haya marcado, digámoslo así, a los 144,000 que estarán ahí en el tiempo de la gran tribulación. Y por eso es que muchos predicadores, y no solamente eso, sino que de la gran tribulación dice que saldrá una gran multitud. Y por eso es que dicen muchos que la iglesia pasará por la gran tribulación, y la iglesia no pasará por la gran tribulación. Cuando eso suceda o vaya a suceder, nosotros ya estaremos con el Señor en el cielo. Yo sí, no sé si usted no se alegra. La iglesia estará en el cielo. Dele ese aplauso al Rey. Dice que el cuarto ángel traerá un sello, y este marcará y les dirá a los 4 ángeles que están en los 4 ángulos: deténganse, no hagan daño a la tierra, ni a los árboles, a nadie, hasta que hayan sido sellados, dice. ¿Quién? Aquellos que se levantarán ahí a predicar el evangelio de la gran, ahí en medio de la gran tribulación. Mire, es importante. Yo siempre he dicho, el evangelio comenzó ¿con quién? Con los judíos, ¿sí o no? Cuando crucificaron al Señor Jesucristo en la cruz decía, INRI, este rey de los judíos. Sigue predicando, se sigue proclamando el evangelio con los 12 apóstoles. ¿Y cómo termina el evangelio? Siendo predicado por los 144,000 que son judíos. Mira tan hermoso, cómo es el Señor tan perfecto, ¿sí o no? Comienza con judíos el evangelio, la proclamación, y termina siendo predicado el evangelio con judíos, con los 144,000. Y este dice, hasta que hayan sido sellados, dice, no hagan daño, deténganse. Y hay algo que me impacta, Apocalipsis capítulo 14. Vamos a darnos cuenta. Verso 1 dice así: después miré aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte, ¿de dónde? De Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de ¿qué? ¿El nombre de qué? De su Padre escrito ¿en dónde? En la frente. Ese es el sello que este ángel les dice. El cuarto ángel, el quinto ángel que sale ahí les dice: deténganse, deténganse, no destruyan. ¿Hasta qué? Hasta que haya. Yo siempre veo un tiempo de gracia. Dios no puede hablar siempre de los juicios,
sino que también habla de la salvación. Dios primero habla de juicios, habla también de la salvación. Habla de salvación, pero también habla de juicios. Habla también de amor, pero también habla de justicia. O sea, Dios siempre es un Dios que perfecto. Ojo aquí, en Ezequiel capítulo 9 nos damos cuenta de que en Ezequiel capítulo 9 nos damos cuenta también de que tiene una relación entre Apocalipsis capítulo 7 y Ezequiel 9. Dice en Ezequiel 9 que el profeta Ezequiel tiene una visión y en esa visión ve a 6 varones que traen en su mano una arma destructora para destruir todo. Pero también dice ahí en Ezequiel, ya les digo, dice que también sale un varón, otro varón, diciéndoles: no hagáis daño a nadie hasta que sean sellados. Mira Ezequiel 9, capítulo 1, 9, verso 1, y vamos a leerlo. Clamó en mis oídos una gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que miraba hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido, o sea, el otro varón que salió, de lino, el cual traía en su cintura un tintero y escribano, y entrados se apartaron junto al altar de bronce. Y la gloria, ¿se acuerda que le dije que la gloria se fue de Ezequiel? Y la gloria de Dios de Israel se levantó encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén, y ponles ¿qué? Una señal. ¿En dónde? En la frente. Y a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos. Verso 5. Y los 4 y los otros dijo, oyendo: yo pasad por la ciudad y en pos de él matad, no perdonen vuestro ojo ni tengáis misericordia. Verso 6. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo, ojo aquí, pero a todo aquel el cual, ¿el qué? El cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Y comenzaron pues desde el templo y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Y salid, y salieron y mataron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo, dice Ezequiel, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, destruirás a todo Israel, a todo el remanente de Israel, derramando el furor de Jerusalén. Y el verso 11. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. ¿Qué ve Ezequiel? Ve a 6 varones que salen a destruir con un arma mortal. Salen a acabar con todo. Pero también ve Ezequiel que sale otro varón, o digamos el 7º varón, y dice que trae en su cintura un tintero, o yo digo, traía en un tarro con tinta, yo qué sé, y marcaba, dice: marca a todos los que invocan el nombre del Señor. O sea que está hablando de que él pone el sello, ponía el sello a aquellos que invocaban el nombre de Dios. Esto tiene relación con Apocalipsis capítulo 7, que miramos los 4 ángeles que salen a destruir
pero sale un quinto ángel y le dice: no hagan daño hasta que todos sean marcados, los 144,000 que está hablando acá. En Ezequiel capítulo 10, no lo busque, Dios se retira del templo. En Ezequiel capítulo 11, desata Dios, los juicios de Dios vienen sobre ellos. Es decir, que en Apocalipsis 7 vemos que los juicios de Dios de los cuatro vientos comenzarán. ¿Cuándo comenzarán los cuatro vientos, los juicios de Dios? Comenzarán hasta que sean sellados en sus frentes los 144,000. Ellos serán uno de los dos grupos que se encuentran, que salen de la gran tribulación. Ellos serán los 144,000 que serán sellados. Y algo que me impacta, aquí vemos que los juicios de Dios, en el capítulo 7 de Apocalipsis, vemos que los juicios de Dios son interrumpidos momentáneamente por el quinto ángel. Ese ángel que sale del oriente, donde sale el sol, porque donde sale el sol es en el oriente, es la morada de Dios. Dice que ese ángel detiene y les habla a los cuatro ángeles que no destruyan hasta que sean marcados. ¿Qué vemos aquí? Por eso les digo, yo veo aquí el paréntesis entre Apocalipsis 6, el sexto sello, y Apocalipsis 8, que comienza el séptimo sello. Veo yo aquí la gracia de Dios, un tiempo de gracia. ¿Para qué? Para hablarles de salvación. Y esto lo encontramos nosotros, es un patrón que se repite en todo lo largo de la Escritura. Como te decía, Dios no puede solo hablar de juicios, pero también habla de salvación. ¿Qué nos quiere mostrar el Señor ahí en el capítulo 7, verso 1 al 3, en el 3? Dice: no hagáis daño a nadie hasta que hayan sido marcados, sellados los siervos del Dios. Ahí Dios nos está hablando de un tiempo de gracia, de un tiempo donde Dios guarda a su pueblo, de un tiempo donde Dios guarda a los creyentes, de un tiempo donde dice en Abacú, si tú vas a Abacú, ve a Abacú por favor, Abacú capítulo 3, mira el tiempo ahí. Abacú capítulo 3, verso 2 dice así el Señor: oh Jehová, he oído tu palabra y temí, dice. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Te está hablando ahí. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de qué, de la misericordia. Por eso digo que Apocalipsis 7, verso 3, está hablando de qué, del 1 al 3, que se detiene el juicio de Dios. Y lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, que Dios siempre tiene la misericordia hacia la humanidad. Dios está esperando que todo hombre, todo ser humano se arrepienta, para que el juicio de Dios no venga sobre ellos. Ejemplos que vemos en el Antiguo Testamento: cuando Dios destruyó a la tierra por medio del diluvio, dice la Biblia que Dios preservó la vida de Noé y su familia. Ahí vemos un tiempo de gracia para ellos, un tiempo de gracia que hubo para la humanidad. Cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, Dios preservó la vida de Lot y de sus hijas. Ahí estamos viendo un tiempo de gracia. Cuando Dios destruyó a Jericó, preservó la vida de Rahab y su familia. Cuando Dios destruyó a Egipto, preservó a la nación de Israel.
siempre vemos nosotros ahí. Y en Apocalipsis capítulo 7, que vuelves ahí, encontramos que este ángel que sale del oriente detiene momentáneamente los juicios de Dios para que aquellos siervos sean sellados en las frentes, dice, con el nombre de Dios. El sello de que está hablando aquí es una marca con el nombre de Dios. Apocalipsis 14:1 ya lo leímos. El sello era también una señal de propiedad. En la antigüedad, cuando alguien era marcado, se marcaban los animales y los esclavos. Se marcaba con una señal. Esa señal significaba que aquel ganadero que marcaba su animal podía estar en medio de otros revueltos, pero aquel ganadero conocía su animal por el sello o por la marca. Era muy fácil identificar. Asimismo vendrá, los esclavos también eran marcados. Según el rey, que era el rey de cada esclavo, los esclavos tenían un sello. Entonces el rey conocía a sus esclavos. ¿Cómo era ese sello? Apocalipsis 22, verso 3 y 4. Mira lo que dice el Señor. Apocalipsis 22, 3 y 4. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro. Apocalipsis 22, verso 3 y 4. Dice, y verán su rostro, y su nombre estará ¿en dónde? En sus frentes. Esto es lo que hacía un rey: marcar sus animales y marcar sus esclavos. Nosotros, la iglesia, los que estamos, la iglesia del Señor, somos también sellados o marcados. ¿Cómo somos sellados? Cuando una persona se arrepiente y acepta a Cristo como su Señor y su Salvador, al instante es sellado por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro sello. El Espíritu Santo es nuestra garantía de que somos propiedad de Dios. Nosotros pasaremos por tribulaciones momentáneas aquí en la vida, pero Dios nos guardará porque somos propiedad de Dios. Somos escogidos de Dios. Somos apartados para Dios. Somos nación santa, pueblo adquirido por Él. Entonces le pertenecemos a Dios nosotros. Y toda la iglesia, todo creyente, será sellado con el poder del Espíritu Santo. Alguien dirá, entonces, ¿este sello es el mismo de Apocalipsis que está hablando capítulo 7? ¿Será la misma marca? Mira lo que dice Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 22, 21 y 22. Nosotros los creyentes somos ¿qué? Sellados. Todo creyente es sellado. Dice verso 21, 22. Y el que nos confirma con nosotros en Cristo, el que nos ungió, ¿es quién? Dios. Y el cual también nos ha sellado. Nos ha sellado. Y nos ha dado las arras del Espíritu Santo. ¿En dónde? En nuestros corazones. Nosotros estamos sellados. Tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Dice Efesios 1:13. Efesios 1:13. Dice la palabra del Señor así. Ya lo tiene ahí. En Él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa. Somos sellados. Ese es el sello que nosotros hoy tenemos, que es el Espíritu Santo de Dios. Cada creyente es sellado, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Esto significa que nosotros le pertenecemos a Él. Y por eso Él nos reta a que nos apartemos de maldad. Nos reta a que vivamos en santidad para Él. Por eso Él dice que nos desea celosamente. ¿Por qué? Porque somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y si tú eres sellado, yo no entiendo entonces por qué tú dices ser sellado por el Espíritu Santo, llevas tiempo dentro de la iglesia y no te has casado todavía. ¿Por qué? Si tú dices que eres sellado por el Espíritu de Dios, ¿por qué estás en pecado todavía? Si cuando el Espíritu Santo de Dios sella a una persona, lo aparta para Él. Esa persona es apartada para el Señor. ¿Por qué nos reta el Señor a que nos apartemos de la maldad? Para que si nosotros estamos mal, volvamos al Señor de corazón y pidamos misericordia para que el Espíritu de Dios sea fortaleciéndonos y restaurándonos y dándonos aún sabiduría para seguir hacia adelante. Dice segunda de Timoteo, por favor. Esto es importante que tú y yo leamos estos textos, porque tú tienes que entender que somos apartados, somos sellados por el Espíritu Santo. Y cuando tú eres sellado, tú pecas, te das cuenta y al instante y vuelves a pedir la misericordia de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo ¿qué? Sello. Conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca ¿qué? El nombre del Señor. Él conoce a los que son de Él. No todo, escúchame aquí, no todo aquel que va a una iglesia es cristiano, es salvo. No todo aquel que diga Señor, Señor y levanta las manos al cielo es de Dios. No todo, porque Dios conoce los que son de Él. Dios sabe quién le sirve a Él. Dios sabe quién se ha guardado para Él. Hermano, lee ese verso 19 nuevamente. Pero el fundamento de Dios está firme, dice, teniendo este sello. O sea, Dios conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca ¿qué? El nombre del Señor. Dios conoce a los que son suyos. Dentro de las iglesias yo siempre he dicho, habrán Judas. Porque dentro del ministerio de Dios había Judas. Si Dios era perfecto, el Señor Jesucristo, y había Judas en su ministerio, ¿cómo no va a haber dentro de una congregación Judas? ¿Lo sabrá? Claro que lo sabrá. ¿Qué más dice el Señor en Efesios 4:30? Mire lo que dice el Señor. Efesios capítulo 4 verso 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice, con el cual fuisteis ¿qué? Sellados, dice, para el día de la redención. Él nos selló. Él nos dio la identidad. Y Primera de Corintios, vamos un poco breve por el tiempo. Primera de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 3. Dice así. Pero si este texto me impacta, léalo por favor.
Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él, dice. O sea, ¿Dios conoce los suyos? Sí, Dios conoce. Hermano, dentro de las iglesias podremos traer caretas, máscaras para escondernos del hombre, pero dentro de Dios, delante de Dios, nadie puede esconderse, porque somos sellados por él. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, por favor. Verso 21 al verso 23 dice así, y aquí nos vamos a dar cuenta que Dios conoce a los suyos. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos milagros? Entonces, dice, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dios conoce los suyos. Para eso, cuando una persona, un verdadero creyente llega al Señor y muere al pecado y vive en santidad y acepta a Cristo, es sellado de parte de Dios con el Espíritu Santo del Dios vivo. Amén. Y si tú estás sellado por el Espíritu Santo, ves que pecaste, cometiste un error, al instante corres, porque el Espíritu Santo de Dios te redarguye y pides misericordia por lo que hiciste. Dios conoce a los suyos. Dios conoce, así como el ganadero conoce su ganado, sus animales, así Dios conoce los que son de Él y los que no son de Él. Y este es el problema de hoy en día, que mucha gente está dentro de las iglesias, pero no todos son de Dios. No todos, porque muchos todavía aman ¿qué? El mundo. Muchos aman. Ahora sí, volvamos a Apocalipsis capítulo 7, por favor. Apocalipsis capítulo 7. ¿Quiénes son esos 144,000? Muchos grupos se han hecho llamar diciendo que son los 144,000. Sectas que se han levantado y dicen que nosotros somos los 144,000. Uno de ellos son los testigos de Jehová. Ellos se han hecho llamar los testigos de Jehová y dicen ellos y proclaman ellos, al principio decían que eran los testigos de Jehová, que eran los 144,000. Cuando esta secta comenzó a crecer, se dieron cuenta que empezó el número a aumentar y pasaron de los 144,000. Entonces ellos dijeron que los testigos eran los 144,000 judíos, eran un grupo selecto y que los demás iban a quedar acá. Entonces ellos están en un error. ¿Por qué? Empezando porque los 144,000 que habla Dios en la palabra, si tú me escuchas, no está hablando de gentiles, está hablando de judíos, está hablando de una nación de Dios. Entonces, cuando los testigos de Jehová dice que son ellos los 144,000, déjame decirte que están en un error tremendo, porque los 144,000 no son gentiles, no son gentiles. Y gracias al pueblo de Israel que rechazó al Mesías, nosotros los gentiles fuimos injertados ahí para recibir el evangelio del Señor. Entonces no son los testigos de Jehová. Hay otra secta también que dicen que son los testigos de Jehová, que porque guardan tal cosa, hacen tal cosa, guardan tal día, ellos ya saben quiénes son, pero no son ninguno de esos dos. Los 144,000 no son gentiles,
son judíos, los describe la palabra. Ahora sí vamos a ver la identidad de esos 144,000. ¿Qué dice la palabra del Señor? Cuando tú lees en la casa Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, nos damos cuenta aquí en Apocalipsis 7, verso 4, dice así: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus. ¿De dónde? De Israel. O sea, estos 144,000 son sellados, son hijos de Dios, son protegidos y salen victoriosos después del periodo de la ira de Dios. Ojo, Dios no guarda ni los va a salvar de pasar por la gran tribulación. Dios no los va a guardar del anticristo. Dios, estos 144,000 van a ser sellados y preservados de los juicios de la ira de Dios. Esto es lo que ellos van a hacer. Dice él, ¿por qué? Porque estarán en el monte de Sión. Capítulo 14, léelo por favor, verso 1. Después miré, dice Apocalipsis 14:1, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Y con él quién? 144,000 que tenían el nombre de él, de su padre y de su padre escrito en la frente. Estos son los 144,000 que estarán ahí en el tiempo de la gran tribulación. Y como te dije al inicio, el evangelio comenzó siendo proclamado en la cruz del Calvario con el Señor Jesucristo. Dijeron: este rey de los judíos. Comienzan los 12 apóstoles a proclamar el evangelio y cierra en el juicio predicando los 144,000. Cierra ahí. Yo me atrevería a decir también que ahí van a estar los 2 testigos. ¿Se acuerda que les hablé de los 2 testigos? Unos dicen que es Noé, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Moisés. Pero yo ya di mi punto, según la palabra, las características de los 2 testigos que habla la palabra sería Elías y Moisés. Según lo que dice la palabra, porque dice que estos 2 testigos harán descender fuego del cielo. ¿Y quién hizo descender fuego del cielo? Fue Elías. Dice que también traerá muchas plagas, pestes, langostas. ¿Y quién fue que trajo esas plagas a la tierra? Fue Moisés. Entonces yo me atrevería a decir que son ellos. Pero si tu opinión es otra, dices Noé, no, ya es tu decisión. Yo respeto eso y por eso no vamos a entrar en controversia. Amén. Ahora, si estos 144,000 sellados son de las tribus de Israel, ya lo leímos. Estos 144,000, escúcheme, son las primicias de la cosecha de salvación que ahí habrá. Ahora sí dice entonces los 144,000, ¿por qué? Porque cuando eso suceda, todo judío volverá a Jerusalén. De los 4, ¿por qué habla de los 4 vientos? Porque ahí estarán todos los judíos regados a nivel de la tierra. Hay unos en una parte, en un mundo, otros en otro lugar, otros en otra ciudad, en otro país. Ellos están en todas partes. Y estos judíos, todo judío retornará allá a esperar a su Mesías. ¿Cómo lo hacen? Yo no lo sé, pero el Señor sí sabe cómo. Él es perfecto. Él es perfecto. Esos 144,000 son la primicia de muchos judíos que se arrepentirán y reconocerán que crucificaron al Mesías y lo rechazaron. Entonces ellos aceptarán a Cristo como su Señor y su Salvador. Amén. En medio de la gran tribulación. Pero eso no será fácil para ellos. Eso no es como hoy en día, que si quiero yo voy a la iglesia, si no quiero no voy, si quiero oro y si no quiero no voy. Ese tiempo será un tiempo de caos, un tiempo terrible. ¿Por qué?
porque en ese tiempo de la gran tribulación, todo aquel que acepte a Cristo será mártir, tendrá que morir. Y muchos, dice, estos 144,000 morirán por la causa del Señor. Guardarán la palabra hasta el final. Ellos morirán por guardar la palabra del Señor. Y eso es lo que uno tiene que ver ello. Entonces son las primicias del pueblo de Israel, estos 144,000. ¿Dónde lo encontramos? En Romanos. Vamos a leer unos textos, por favor. Romanos capítulo 11, por favor. Romanos 11:1. Vamos a ver qué son las primicias. Estos 144,000 son las primicias. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice. Porque también yo soy israelita, dice, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, dice. Romanos 11:26. Mira el 26. Y luego todo Israel, que léalo ahí, por favor. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Todo Israel. Míreme aquí esto. Yo digo que en el tiempo de la gran tribulación, cuando Dios sale el ángel del oriente, el quinto ángel, y detiene los 4 ángeles para que no venga la obra destructora, los juicios de Dios, grábese esto: es un tiempo de gracia que Dios le permite al pueblo de Israel. Es por el pueblo de Israel que lo hace, porque Dios ama a su pueblo. Amén. Ahora sí, Apocalipsis capítulo 7, cerrando. Apocalipsis capítulo 7. ¿Te acuerdas que te hablé de 2 grupos? Un grupo que son los 144,000, pero también hay otro grupo que es una gran multitud. ¿De dónde sale esa gran multitud? Mire lo que dice Apocalipsis 7, verso 9 y 10. La multitud vestida de ropas blancas, dice. Después de esto miré aquí una gran multitud, dice, la cual nadie podrá contar, de toda nación, tribu, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, dice, que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos, de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron al Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén, dice. Verso 13. Entonces uno de los ancianos habló, ojo con esto, habló diciendo: ¿y estos quién son? O sea, la gran multitud que están allá estaban en el cielo ya, que Juan, él vio. ¿Y estos quién son? Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Dice. ¿De dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son. Este segundo grupo que Juan ve ya está en el cielo. ¿Por qué digo que viene un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia, un tiempo de salvación?
Porque Apocalipsis capítulo 7 nos muestra que no solamente los 144,000 estarán ahí, porque el evangelio que predicarán los 144,000, esta gran multitud dice que sale de la gran tribulación. Pero a ellos les costará ser mártires, morirán. Y cuando vemos que las palmas, dice, ¿qué es las palmas? Cuando nosotros miramos, las palmas es una señal de victoria, es una señal de gratitud. Y estos que están, esta gran multitud que está allá en el cielo, con las palmas dando, dice que ellos están diciendo que la salvación viene de Dios y que solo gracias a la salvación ellos pudieron escapar de la gran tribulación. Esta gran multitud. También las palmas significa la entrada triunfal del Señor Jesucristo cuando entró a Jerusalén. Ustedes se acordarán que dice que Él entró en un pollino humildemente y todo mundo decía: Hosana, Hosana en el nombre del Señor. Esto quiere decir que Jesús, el Rey, entraba ahí y la gente daba acción de gracias. Escúcheme esto aquí terminando. Lo que tú ves aquí en Apocalipsis 7 es un tiempo de gracia. Yo siempre he dicho esto: Dios tiene un as, llamémoslo así, bajo la manga. Porque en los 7 años de la gran tribulación, el anticristo no puede salirse con las suyas. Mientras él hace todo, engaña a la humanidad. Hay un texto bíblico que se cumple y que dice que en medio del pecado sobreabunda la gracia. En medio donde está la oscuridad tiene que estar también la luz. Y ahí es donde sale que dice Mateo 24, me fascina a mí. Mateo 24, por favor. Mateo capítulo 24. Aquí se cumple esta palabra. ¿Dónde se cumple? Mateo 24, por favor. Mire lo que dice el Señor. Resulta que los 144,000 predican el evangelio y son mártires. Y a través de la predicación del evangelio, una gran multitud acepta a Cristo. Pero eso, ya vuelvo, le digo, no será como nosotros. El día que queremos oramos, que venimos, venimos. No, ese día aceptan a Cristo y mueren. Porque el anticristo se encargará de eso. Mire lo que dice Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces, ¿qué? Vendrá el fin. Ahí se cumple esa palabra de Mateo 24, 14. Cuando los 144,000 prediquen el evangelio. Ahí ya viene el juicio y viene el séptimo sello, que es el juicio de Dios ahí. Dice que el pueblo, esta gran multitud, Juan ya los ve en el cielo y le pregunta: ¿y estos quién son? Y ellos dicen, el Señor dice: estos fueron los que salieron de la gran tribulación. O sea, habrán dos grupos que en medio de la gran tribulación se salvarán. Los 144,000 sellados por Dios y la gran multitud que aceptará al Señor en ese entonces. Mis amados, los 144,000 no son gentiles, son judíos. Los 144,000 no son los testigos de Jehová que ellos dicen ser. Los 144,000 salen del pueblo de las 12 tribus. Alguien decía: leímos, pero la tribu de Dan no está ahí. ¿Ustedes alcanzaron a ver que la tribu de Dan no está? ¿Por qué no está la tribu de Dan?
Muchos dicen que de la tribu de Dan sale el anticristo. Muchos dicen que de la tribu de Dan sale el anticristo. Pero eso les estaré hablando otro día de la tribu de Dan. ¿Qué va a pasar con la tribu de Dan? ¿Y qué sucederá con la tribu de Dan? Pero ahí en Apocalipsis no se menciona la tribu de Dan. La tribu de Dan ahí no está mencionada, pero están las 12 tribus ahí. ¿Qué pasó con la tribu de Dan? Le digo, muchos dicen que de ahí sale el anticristo. Pero vamos a ver un día de estos qué significa la tribu de Dan. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus Ojos a la Luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.